Marian, día movido en toda la agenda política y económica. Vamos a empezar por lo último, porque nuestro próximo entrevistado es un funcionario de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Daniel Menéndez, Daniel Chucky Menéndez, subsecretario de la Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y aparte hombre fuerte de Barrios de Pie, una de las agrupaciones sociales más importantes del país y de la provincia especialmente. Daniel, buenas noches, te saluda Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boedner aquí en Ecomedios el lunes otra vez. ¿Cómo andan, Joaquín, Mariano? Un gusto. Daniel, primeras repercusiones del anuncio de Kicillof, después de muchas idas y vueltas, de mucha tensión, de mucha discusión entre el kicilofismo, el kirchnerismo, el masismo, bueno, con la reunión que se supo hubo ayer a la noche en La Plata para intentar llegar a un acuerdo que finalmente no sucedió. Kicillof dio el primer paso y finalmente desdobló la elección que va a ser el 7 de septiembre. Consultarte primero cuál crees que va a ser el impacto político de esta decisión, porque no es solamente electoral, y segundo, cuál va a ser en los hechos el impacto que va a tener en cuanto al momento que tenga que votar la gente. En los hechos, empiezo por lo segundo. Me parece que el gobernador es muy claro respecto de las dificultades que operativamente implica una elección con dos formas de votar distintas. El Congreso Nacional ha pedido, o por iniciativa del Gobierno Nacional, llevó adelante un mecanismo de votación de boleta de papel única, distinto al mecanismo en que se vota en la provincia de Buenos Aires y en distintas provincias de la Argentina. Eso hace que el tiempo de votación implique una situación en términos operativos que atenta contra la posibilidad que el comicio se realice de forma, digamos, fluida, motivo por el cual la decisión de que haya dos momentos distintos para llevar adelante el proceso electoral, un momento donde se discuta la situación provincial en la provincia de Buenos Aires, como en tantas otras provincias del país se realizó, tiene una justificación operativa metodológica, así que en ese sentido me parece que es facilitarle la vida para poder, y cuidar la democracia en definitiva, ¿no? Que el proceso electoral sea transparente, fluido, rápido, que no genere situaciones de mayor dificultad en el día de la votación, de manera similar a lo que hacen distintas provincias de la Argentina, por no decir casi todas, que difieren el día de votación respecto de las discusiones provinciales respecto de la elección nacional. En términos políticos, es una decisión que obviamente es público, generó mucha discusión al interior del peronismo. La posición de nuestro espacio tiene que ver con un elemento clave que es, hoy el mayor capital del peronismo es la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, no solo por su estatura y su posibilidad de adhesión con la sociedad y ampliar las bases de sustentación del peronismo hacia otros sectores. Uno lo vive cuando recorre la provincia con Axel, lo que genera en distintos sectores de la sociedad, la adhesión es muy significativa, la perspectiva de que haya una esperanza y una alternativa al desastre que estamos viviendo, que ahora se complejiza aún más por la situación económica mundial y la falta absoluta de pericia en transitar un tiempo tan difícil. Y nos parece que la tarea principal del peronismo, si remitimos a la idea de primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres, es fortalecer el principal capital político que tiene el peronismo para ofrecerle a la patria un sentido distinto al que hoy se está llevando adelante a través del gobierno de Milei. En ese sentido, me parece que hay obviamente discusiones porque damos camino a una readecuación, digamos, doctrinaria y de horizonte y de nombres
en el movimiento nacional. Eso genera, obviamente, debates que son lógicos, pero me parece que cuando se pierde de vista que tenemos la responsabilidad de cuidar lo que mejor puede superar esta etapa, que es la gestión en la provincia de Buenos Aires, la figura del gobernador, me parece que nos estamos pegando un tiro en los pies, y ojalá que el tiempo que queda en estos días ayude a poder comprender que si hay un destino para la patria distinto al actual, va a haber lugar para que las distintas facciones del peronismo encuentren su cauce dentro de una nueva etapa que se abre en la Argentina cuando superemos esta desgracia, y para eso hay que ganar la provincia de Buenos Aires, cuidar los elementos positivos que generan una adhesión plena de la población a la gestión del gobernador, y me parece que eso es lo que debe priorizar cualquier especulación o cualquier mirada que los distintos espacios del peronismo pueden tener, y de ninguna manera es positivo para nadie que se dificulte el ejercicio de gobierno en la provincia de Buenos Aires desde el oficialismo, ¿no? Ahora, Daniel, ¿por qué se llegó a este grado de tensión en el cual Kicillof termina tomando una decisión respaldado por una buena cantidad de dirigentes y de la CGT y de muchos intendentes también, pero a contramano de lo que le pedía Cristina Kirchner y en el último tiempo también Sergio Massa? ¿Por qué se llega a este punto de tensión donde parece ser que tuvo que enfrentar el gobernador una encrucijada entre romper con Cristina o elegir cuál era para él la mejor opción en términos electorales? Mira, yo creo que Axel fue muy claro respecto de el primer punto y marco de este debate es la necesidad de la unidad. La necesidad de la unidad, porque está claro que cuidar la unidad del campo popular es prerequisito para luego ampliar el desafío que tiene la Argentina y el peronismo de poder ofrecerle a la ciudadanía un camino alternativo. Por tanto, está muy claro que los debates tienen que darse en un marco de cuidar ese prerequisito para poder construir una mayoría. Las discusiones me parece que están en los marcos de la reconfiguración que se abre y los debates que se dan al interior del peronismo. Yo te voy a ser franco y no quiero ser exégeta de ningún otro espacio político dentro del movimiento. Yo la verdad que me siento muy identificado, muy pleno por el ejercicio del gobierno de la provincia de Buenos Aires, por la figura del gobernador, cuchillo entre los dientes y salir a militar para poder construir esa mayoría que requiere nuestro país. Hay una necesidad que se percibe cuando uno recorre los barrios, cuando uno habla con los familiares, con los amigos, de no dejar en la orfandad a quienes ven este experimento que se está llevando adelante de manera absolutamente sorprendida por la irresponsabilidad, por la crueldad con la que se gobierna, y me parece que en ese sentido, para mí es muy difícil entender cualquier cuestionamiento al gobernador de la provincia de Buenos Aires. No lo veo en el ejercicio de la gestión, veo que gobierna y que es el mejor homenaje que expresa en el ejercicio del gobierno a los 12 años de Néstor y de Cristina. Entiende una ejemplaridad en la función pública, tiene elementos que honran esos 12 años de gobierno, que le ofrece una mirada renovadora en la adhesión que expresa a sectores de la sociedad y ve en ello una esperanza. Por tanto, me resulta muy difícil entender los cuestionamientos más allá de la disputa lógica de espacios de facción dentro de la nueva etapa que se abre en la discusión de cara al futuro. Me parece que en eso hay que ser prudente, hay que tener mucha calma, hay que cuidar la unidad y hay que transitar este tiempo con la altura suficiente para poder evitar que la situación lleve a elementos que le terminan haciendo el juego a Milei, ¿no? Ahora, Daniel, vos te escuchaba decir, no, bueno, hay que cuidar la unidad. De hecho, Kicillof lo dijo en un tramo de su discurso, dijo, bueno, ahora hay que trabajar por la unidad, después de
explicar que tenía las facultades para poder tomar la decisión del desdoblamiento. La realidad es que una vez que se concretó el desdoblamiento y el anuncio, las primeras voces que salen del kirchnerismo, los mensajes que deja correr tanto como Cristina Kirchner como Máximo Kirchner como la Cámpora, son muy duros para el gobernador. Hablan de que él dividió el peronismo de esta forma, de que fue una decisión inconsulta porque no se había acordado en la reunión de anoche, de que en verdad tiene como preferencia en estrategia política confrontar con Cristina o romper con Cristina a enfrentar a Milei. Hablan lo acusan de ser responsable del desmembramiento de un proyecto nacional que es el que lleva adelante Cristina. La realidad es que las expresiones son muy, muy duras y me parece que va a ser complejo esta idea de unidad que planteás y que planteaba también Kicillof, ¿no? Bueno, veremos cómo se dan los debates. Yo no veo ningún elemento sustancial para que la situación lleve a un escenario que no implique la unidad como horizonte. Obviamente hay discusiones, hay debates, son situaciones cuando se discute poder, cuando se discute perspectiva de futuro, que se dan de manera muy acalorada, pero me parece que eso tiene que estar por debajo del interés de la patria, y el interés de la patria desde el peronismo es ofrecer, y desde la responsabilidad del peronismo es ofrecerle una salida a este desastre, y me parece que en ese sentido el respeto principal que le demos hacia la sociedad, hacia el pueblo, es tener la madurez suficiente para transitarlo con la altura que requiere este tiempo, donde la necesidad de procurar una salida a este desastre es primordial. Está en juego el destino de la patria, no estamos hablando de una alternancia que expresa matices en el destino del país, estamos hablando de situaciones de mucha complejidad y que exigen esa responsabilidad. Desde esa gravedad del escenario es donde hay que actuar, y si me decís a mí, desdoblar la elección, ejercer el derecho que le otorga la Constitución de fijar el cronograma electoral, transitarlo de manera respetuosa, debatida, con matices, con diferencias, no me parece de ninguna manera que sea un elemento para que la situación se exprese en los términos en la que se discute públicamente. Obviamente no desconozco que hay una discusión de un nuevo liderazgo emergente que expresa una posibilidad de construir una nueva mayoría, que esa nueva mayoría redefine el esquema de poder al interior del peronismo. Me parece que eso está en el fondo del debate, y me parece que aún esa situación hay que hacerlo dentro del marco de la responsabilidad histórica que le debemos a nuestra gente, ¿no? Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Mariano Wender te saluda. Te sumo uno más respecto a esto último que vos comentás. Vos hablabas de la redefinición de liderazgos en un momento particular, después de que el peronismo perdió las elecciones en 2023. Se abrió todo ese escenario de reconfiguración del liderazgo. Ahí la pregunta concreta es: ¿cómo intuís vos, cómo crees vos que se va a construir ese liderazgo de Kicillof, considerando todo lo que ha sucedido, lo que pasó hoy respecto a esta diferencia muy clara sobre cómo realizar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, a partir de ese cisma o de esa diferencia que parece, por lo menos por ahora, bastante profunda? ¿Cómo crees vos que se va a terminar conformando un liderazgo? Y por otra parte, sumado a esto, durante todo este tiempo se habló de la necesidad de un relato nuevo, nuevas canciones, así dicho por el gobernador, respecto a qué se le ofrece a la sociedad. ¿Vos creés que ya está en condiciones Kicillof como gobernador y como, en tu visión, nuevo líder, de ofrecer algo distinto? Yo creo que hay mucha esperanza en una porción importante del campo popular en la figura de Axel. Es imprescindible validar eso en el turno electoral que se va a dar en alguna, bueno, el mismo 7 de septiembre, tal cual lo anunció el gobernador. Por eso es tan importante que la motosierra, como dijo el mismo Axel, no entre a la provincia de Buenos Aires. Así que sin duda ese va a ser un prerequisito para que a partir de allí
validando la gestión de la provincia de Buenos Aires, podemos proyectar una alternativa nacional frente al desastre que Milei está generando a ojos vistas de todo el mundo. En ese sentido, me parece que yo compartí con Axel un cierre de un ciclo de debates que promovimos en la provincia de Buenos Aires el pasado jueves en el Teatro Argentino. Ahí fue muy claro respecto de lo que significó la experiencia del Frente de Todos. El Frente de Todos implicó en la una pérdida de valor en la autoridad presidencial, un esquema de ordenamiento del frente interno que fue muy dañino para el ejercicio del gobierno, y obviamente Axel no está dispuesto a replicar ese esquema, y me parece que es un balance del ciclo político que vivimos absolutamente justo, y me parece que en ese sentido tiene que tener la autoridad política suficiente que le dan los dos mandatos, el segundo que está transitando y el primero que cumplió al frente de la provincia de Buenos Aires, para poder construir una alternativa nacional a este desastre, obviamente conteniendo el liderazgo de Cristina y el aporte que hacen los distintos sectores del peronismo, ampliando ese frente hacia otros sectores, y me parece que a partir de ahí, de un liderazgo emergente, validado en la gestión de gobierno, una gestión absolutamente en sintonía con los valores transformadores del peronismo, es desde donde hay que generar una salida a este desastre que estamos viviendo. Ahora, hay un balance en la etapa del Frente de Todos, sí. No, digo, me tomo de lo último que estabas hablando. Digo, Kicillof es de los pocos gobernadores peronistas que quedó en pie en la última elección. La verdad es que nunca se ha movido demasiado de la línea ideológica y programática de Cristina Kirchner. ¿Por qué crees que le ha costado tanto a los sectores más duros del kirchnerismo aceptar el lugar que ocupaba Kicillof dentro del entramado político del peronismo, sobre todo a partir del año pasado, digamos, cuando empieza su segundo mandato, con un buen caudal de votos que implicó esa renovación y con claramente una etapa que necesita un recambio, ¿no? ¿Por qué costó tanto que Kicillof ocupe ese lugar y se llevó a este límite? Bueno, no soy yo quien pudiera responder esa pregunta. Yo te digo, en la salida que ofreció el peronismo en el 15 fue Daniel Scioli, en el 19 Alberto Fernández y en el 23 Sergio Massa. Hoy tiene la posibilidad el peronismo y la tradición política vinculada con un peronismo transformador, con el kirchnerismo como matriz programática, de ofrecer a alguien absolutamente identificado, leal, coherente, y que en el ejercicio del gobierno demostró capacidad de validar ese programa con transformaciones concretas desde el Estado, que es la figura de Axel. Ahora, esa situación, obviamente Axel entiende que tiene que tener autoridad, que tiene que reconocer el liderazgo de Cristina, pero que también tiene que reconocérsele el valor que él fue construyendo y la figura presidencial que hay que dotarla de la capacidad decisoria y de volumen político que requiere gobernar un país. Me parece que ahí hay una discusión que puede ser que no le cierre algunos compañeros, compañeras, porque, qué sé yo, evidentemente algún ruido hace, pero yo estoy plenamente de acuerdo con ese prerequisito de quien gobierna la Argentina tiene que ser el jefe político de la nueva etapa que se abre en la Argentina, sin dejar de reconocer espacios a liderazgos que han sido muy queridos por las transformaciones que realizaron desde el ejercicio del gobierno y que tienen un pleno reconocimiento en Axel y en el conjunto del movimiento popular, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por la charla, por el análisis, y gracias por compartir este momento aquí en Ecomedios el lunes otra vez. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Ahí pasaba Daniel Chucky Menéndez, funcionario de la provincia de Buenos Aires.